Buenas, buenas, ¿cómo estamos, compañeros del 1BM7? Yo soy Mario y yo con mi compañero Julio vamos a hacer la exposición de mutaciones de la clase de biología. Hola, mi nombre es Julio Martínez y les voy a hablar sobre el tema de mutación. Primero que nada, empecemos por qué es la mutación. Bueno, una mutación es un cambio estable en una cadena de ADN y la verdad hay muchas formas de clasificar un tipo de mutación. Sin embargo, para ser más genéricos en el tema, lo dividiremos en dos partes que son heredables y no heredables. Por el lado de las heredables tenemos por un lado la mutación por secuencia, que es cuando se cambia o se altera el orden de citosina, guanina y adenina en una cadena de ADN, lo cual altera drásticamente el producto final. Aquí podemos ver esta estructura que representa una cadena de ADN. Podemos ver cómo entre cada hélice se encuentran tres bloques de separación, los cuales están de distintos colores. Cada uno de estos representaría la molécula de citosina, guanina y adenina. Y también podemos ver cómo cada uno de estos están ordenados de una forma que parecería aleatoria. Sin embargo, en realidad es una forma muy predeterminada, la cual por un simple cambio alteraría todo el patrón genético. Continuando con la mutación genética, podemos decir que la mutación genética hereditaria es aquella que ocurre en las células germinales, las cuales son óvulos o espermatozoides. Los cambios que estos pueden ocasionar pueden ser grandes o pequeños o incluso despreciables. Sin embargo, la mayoría de las veces, esto da origen a enfermedades inmunológicas, malformaciones o singularidades físicas. El ADN se organiza en unos corpúsculos llamados cromosomas. Cada fragmento de ADN que contiene las instrucciones para sintetizar una proteína se le llama gen. El RNA es una molécula intermediaria entre el ADN y el cromosoma. El código genético es la lectura de la cadena de RNA en un orden específico para formar una proteína. Cuando se altera el orden de la lectura del RNA, se genera una mutación. Podemos ver dos simples ejemplos de la mutación genética hereditaria. Podemos ver cómo una vaca a la cual está infectada por alguna mutación genética, al aparearse con una vaca la cual no tiene esa mutación genética, engendra como un hijo a una vaca que tiene la misma mutación. Y en el caso de una oveja de igual una mutación genética junto con una que no está mutada genéticamente, podemos ver de que el producto de estas dos cuenta con la mutación. Otro ejemplo sobre la mutación por herencia y la mutación por secuencia es la acrodoplasia. Esta es una enfermedad que se caracteriza por el enanismo. El rango de su movimiento es limitado a los codos. El tamaño de la cabeza del individuo es mucho mayor al de los demás. También cuenta con dedos pequeños y su inteligencia es de un nivel normal, aunque puede haber retraso del desarrollo en el comienzo de su etapa de niñez. La acrodoplasia es causada por mutaciones en el gen FGFR3. Este gen proporciona instrucciones para hacer una proteína que participa en el desarrollo y mantenimiento del tejido óseo y cerebral. La naturaleza de esta mutación es dominante, por lo que el hecho de tenerla de un padre es un hecho más que suficiente para tener la posibilidad de adquirirlo. Otro ejemplo de esto es el albinismo. El albinismo es un trastorno hereditario en el que hay poca o ninguna producción del pigmento melanina. La melanina es una sustancia en el cuerpo que determina el color de la piel, el cabello y los ojos. En el ser humano, los signos del albinismo generalmente son evidentes con el color de la piel, el cabello y los ojos de una persona, pero a veces las diferencias son muy sutiles.
Las personas con albinismo también son sensibles al efecto del sol, por lo cual tienen un riesgo mayor de contraer cáncer de piel. Varios genes proporcionan instrucciones para producir una de las diversas proteínas involucradas en la producción de la melanina. La melanina es producida por células llamadas melanocitos, que se encuentran en la piel y en los ojos. El albinismo es causado por una mutación en estos genes. Podemos decir que los códigos de computadora son aquello que más se asemeja a los códigos genéticos, ya que introduciendo proteínas en distintas formas, o en este caso, palabras con un cierto patrón, podemos obtener un resultado maravilloso. Tal es el caso de este bloque de comandos que con unos ciertos códigos o palabras en un cierto patrón específico obtenemos a este zombie con la característica de enanura. El caso de esta parte es a un zombie que tiene la mutación de albinismo. Aquí podemos observar a un mexicano cualquiera, el cual tiene la piel morena y no cuenta con ninguna de esas dos mutaciones. Sin embargo, si por alguna razón un mexicano cualquiera procreara con alguna persona con una mutación de enano o enanura, obtendríamos como resultado a un mexicano con la mutación de enanura. ¿Qué son las mutaciones somáticas? Las mutaciones somáticas ocurren cuando hay una alteración del ADN que ocurre después de la concepción. Las mutaciones somáticas se pueden presentar en cualquiera de las células del cuerpo, excepto en las células germinativas, que son el esperma y el huevo, por ejemplo, el esperma y el huevo, y por lo tanto no pasan a los hijos. Estas alteraciones pueden causar cáncer u otras enfermedades. Bien, ahora hablemos sobre las mutaciones cromosómicas, pero antes de eso tenemos que conocer qué es el cromosoma. Bueno, un cromosoma está formado por dos cromátides, que es un cromosoma doble, las cuales se les conoce como cromátides hermanas. La parte del centro del cromosoma se le conoce como centrómero. Y como podemos ver, el cromosoma está dividido en varios segmentos, los cuales se le conocen como genes, o unidad cromosómica. Ahora que sabemos esto, es momento de hablar sobre las mutaciones cromosómicas estructurales. Estas mutaciones se clasifican en 4 tipos, las cuales son deleciones, duplicaciones, inversiones y translocaciones. Bueno, las deleciones: un individuo es portador de una deleción cuando le falta un segmento cromosómico. Si este segmento es en el extremo del cromosoma, la alteración se denomina deficiencia, lo que significa que se pierde prácticamente esa información y se puede representar de la siguiente forma. Cuando en la meiosis ocurre el apareamiento de cromosomas homólogos, entonces la cromátida que no tiene la deleción va a tener un bucle con los homólogos que perdió la otra. Entonces, mientras que todo lo demás sigue igual, ya que en este apareamiento se tratan de aparear en lo más extenso de su longitud. Una forma ya más gráfica podría ser esta. Aquí, como podemos ver, en el cromosoma derecho tenemos como debería estar originalmente, mientras que en el otro podemos ver que se perdieron el segmento verde y blanco. Y en el caso de la deficiencia se ve de diferente manera, ya que, por ejemplo, aquí la cromátida que está sana se ve más larga y pues la corta más corta, pero no ocurren bucles en este caso y se puede ver de esta forma.
podemos ver cómo tenemos un cromosoma completo y ocurre la deficiencia, donde se pierden estos dos segmentos, y así es como se vería esta deleción, que es cuando ocurre en los extremos del cromosoma. Dada la letalidad y el desequilibrio orgánico y cromosómico que producen las deleciones, la selección natural tiende a eliminarlas, y por eso es que la importancia evolutiva de las deleciones es prácticamente nula. Ahora pasamos al siguiente tipo de mutación, que son las duplicaciones, que surgen cuando un segmento cromosómico se replica más de una vez por error en la duplicación del ADN, como producto de una reorganización cromosómica o como un proceso de sobrecruzamiento defectuoso. Por ejemplo, aquí, por lo que pasa normalmente en el apareamiento, cuando ocurre el sobrecruzamiento, pues los cromátidas se intercambian un fragmento del cromosoma, permitiendo la variabilidad genética y la evolución. Como podemos ver, los cromosomas homólogos se unen simétricamente y así no pasa ningún problema. Se obtienen cromosomas con la misma cantidad genética, pero que pueden tener alelos de otro cromosoma. Pero ahora podemos ver qué es lo que pasa cuando se unen, cuando hay un mal apareamiento y se unen en distintos puntos asimétricamente. Lo que sucede es que se van a intercambiar diferente cantidad genética, lo que va a producir dos cosas: es que uno tenga una deleción, o sea que pierda una parte de su estructura, mientras que el otro va a tener información de más de algún tipo, y pues puede ocurrir de diferente manera. Ya puede ser diferente la duplicación y el otro puede perder otra parte, y así es como se podrá ver. Y ahora pasamos con las inversiones. Cuando un segmento cromosómico cambia de orientación dentro del cromosoma. Estas pueden ser pericéntricas, que incluyen el centrómero, y al microscopio se puede notar que hay un cambio en la forma del cromosoma. Y las paracéntricas, que no incluyen al centrómero y no afectan la forma del cromosoma. Aquí en este primer ejemplo podemos ver cómo tenemos el cromosoma originalmente tiene en cierta secuencia sus genes, mientras que en el otro es totalmente contrario. Aquí que este fue un ejemplo paracéntrico, ya que no tiene nada que ver con el centrómero. En cambio aquí sí toca el centrómero, por lo tanto es una inversión pericéntrica. Como podemos ver, igual se cambia totalmente la dirección de como la tenía antes. Para representar cómo ocurre el apareamiento es un poco raro, ya que por un lado una sufre un giro y en la otra tiene un bucle. Y ahora llegamos al último tipo, que son las traslocaciones. Se producen cuando dos cromosomas no homólogos intercambian segmentos cromosómicos. Si son cromosomas homólogos realmente no pasa nada, pero en el otro caso pueden ocurrir de diferentes formas. Puede que un cromosoma pierda un segmento y se lo pase a otro, o de otra forma puede que ambos pierdan segmentos pero se los intercambien. Al igual que con las inversiones, aquí la información no se pierde.
Solamente cambia de lugar y por eso su nombre. Ahora es momento de ver trastornos que ocurren por mutaciones en los cromosomas, por lo que son los síndromes. Un síndrome es un conjunto de manifestaciones propias de un trastorno. Por síndromes causados por cambios en fragmentos del cromosoma son, por ejemplo, el síndrome de George, síndrome Angelman, síndrome Ducat. El síndrome de George, que es uno de los más frecuentes, le da a una de cada 4.000 personas y se da por una lesión de un fragmento del cromosoma 10. El síndrome Angelman le da a una de cada 20.000 personas y es por un error, una lesión en el cromosoma 15. Y el síndrome Ducat, le da a una de cada 50.000 personas y es por un error en el cromosoma 5. Para todos estos síndromes, las personas que lo tienen una cara característica, aunque en cada caso diferente, pero en ambos se repiten ciertas características como cierto retraso mental y también problemas motrices, psicomotrices. En los trastornos por síndromes por cambio de número de cromosomas tenemos, por ejemplo, el síndrome de Turner, síndrome de Edwards o el síndrome de Down, que es el síndrome más común. Por ejemplo, el síndrome de Turner se da cuando uno de los cromosomas sexuales X no se manifiesta. Este síndrome es específico de mujeres, lo que implica es que no va a poder manifestar los caracteres primarios ni secundarios propios del sexo femenino. En el caso del síndrome de Edwards, se produce porque hay un triple 18. Lo que pasa en este síndrome es que no hay un buen desarrollo de huesos y músculos. Viene con un retraso mental fuerte, una expresión facial característica. Por último, el síndrome de Down, que es el más conocido. Una de cada 700 personas tiene síndrome de Down. Lo que ocurre es que hay un triple cromosoma 21. Suelen presentar problemas del corazón ya en edad adolescente. Y también presentan retraso mental, pero ya de una forma más leve y moderadas.